Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a ese lugar. La historia de la iglesia. Cuando la iglesia fue establecida, esta comenzó en un ambiente judío que le rodeaba. Al poco tiempo comenzó a tener problemas dentro de Jerusalén, ya que algunas ideas chocaban o por lo menos eran ásperas para el judaísmo. En Hechos capítulo 8, versículo 1 al 4 leemos: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia, que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrestaba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. La iglesia comenzó a esparcirse debido a una persecución dada en Jerusalén. Al llegar a distintos lugares y comenzar a predicar el evangelio, también se vieron en conflicto al chocar con creencias locales en otras naciones. Un ejemplo de esto es lo ocurrido en Éfeso, a causa de la diosa Diana. En Hechos capítulo 19, versículo 23 al 29 leemos: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien veneró toda Asia. Y el mundo entero, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira, y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Esta escena es repetitiva dentro de distintas ciudades durante los primeros siglos de la iglesia. La mayor parte de la inconformidad proviene de los que ostentaban el poder y veían peligrar sus posesiones o su estatus ante el evangelio. La persecución no ocurrió en todo el imperio, pero sí afligió a un gran número de cristianos. Algunas persecuciones fueron de mayor angustia que otras. Lastimosamente, la iglesia se vio corrompida a causa del rencor, el deseo de poder, la búsqueda de las cosas materiales y el aparente atraso de la venida de Cristo, por lo cual muchos intentaron actuar de la misma forma que Pedro al cortar la oreja de Malco, por cuenta propia, sin esperar en Dios. Pablo advierte en primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5, diciendo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Esto fue visible en los primeros siglos con los judaizantes, movimientos llamados actualmente gnósticos que surgieron en la iglesia, Marción y otros muchos. Pero acrecentó con el bautismo de Constantino en el 314, ya que aquellos de los que Pablo había advertido vieron paso libre para ostentar más poder del que alguna vez habían tenido. Justo después de la conversión de Constantino, comenzó una persecución contra los que adoraban a Artemisa, Afrodita, Apolo, entre otros, y se destruyeron sus templos. En la Edad Media, la famosa Edad Oscura, que trajo atraso a los pueblos europeos,
la Inquisición española o la conquista de distintos continentes que en nombre de la Iglesia generaron atrocidades, tanto en el bastión católico como en el protestante, puritanos, entre otros grupos, aunque este no fue el sentir de todos los llamados cristianos, ya que se conocen relatos documentados en la historia que muchos se opusieron a aquellas atrocidades. Quienes llevan el poder sin temor a Dios, provocan y hacen lo que bien les parezca. A pesar de todo eso, siempre existió un grupo pequeño de adoradores sinceros que recordaban el verdadero sentir de la Iglesia, del reino de Dios anunciado por Cristo, aquel reino que venía a liberar a los oprimidos, a traer paz sin usar las armas, a amar a los enemigos, cosas que los altos mandos de la Iglesia, llámese católica, puritana, anglicana, bautista o como quieran llamarse, olvidaron en muchos momentos de la historia, en las cuales la Iglesia se convirtió en carcelera, enjuiciadora y marginadora de aquellos que debían encontrar en ella todo lo contrario. La historia de la Iglesia tiene momentos muy oscuros que se deben de estudiar para recordar lo que la Iglesia nunca debió ser y lo que no debe volver a ocurrir, pero no cabría toda esa historia en este corto video. Espíritu Santo, yo te necesito, manda tu fuego.